Buenos días amigos, hoy martes 20 de agosto de este año 2019. Lo primero que debemos hacer hoy es dar nuestro sentido pésame a toda la colectividad deportiva nacional, en particular a la familia del inmortal del deporte Franchi Prats. Basquetbolista de primera línea, una vez todavía en la parte final ya de su carrera, porque fue miembro de la selección nacional y nos representó en varias competencias internacionales, ya se había incorporado a la crónica deportiva. Pero lo que deja Franchi en su historial como atleta, como comentarista deportivo es un expediente de hombre de bien, de un ente social absolutamente equilibrado, que supo mantener las formas aún en los momentos más álgidos, por ejemplo, de un juego, en una competencia. A Franchi, todos los que lo conocimos, lo vimos de cerca, lo convivimos con él, sabemos que es un ejemplo en toda la línea. Y fue tan doloroso aquello cuando se supo que padecía de un cáncer de colon. Fue tan doloroso para toda la colectividad deportiva del país, que fue como si un miembro de la familia anunciara que sufría de lo mismo. Franchi es, para los deportistas y para todos los que hemos amado esta actividad como una forma digna de ejercicio, sana. Este señor que ustedes ven ahí fue un ejemplo en toda la línea. La pérdida de Franchi Prats es realmente pesada para toda la sociedad. El ejemplo que nos dio en todos los planos, la dedicación, la forma de vida, su capacidad de entrega, de servicio, de conocimiento. Cualquier comentario de Franchi era un derroche de bondad y de entrega, de conocimiento. Sabía mucho de baloncesto, mucho. Y sus planteamientos eran informativos y formativos. De manera que este hombre nos deja un tremendo vacío a la sociedad dominicana, independientemente de que sabíamos que iba a partir, porque el cáncer, que él anunció que lo combatiría con firmeza, con resolución. Sin embargo, los que sabían de su ubicación decían que le iba a tomar tiempo, sí, por la resolución de Franchi, de enfrentarlo, pero que terminaría por llevarlo a la tumba. Fue varios años que luchó con eso. Solo un hombre de su capacidad de lucha, de su bondad, de su resolución, fue capaz de resistir esto hasta el último día. Su familia debe sentirse agradecida porque además la sociedad, informada del padecimiento, le reconoció en vida su condición de inmortal del deporte y de hombre de bien en toda la línea. Franchi se fue también muy agradecido de toda la sociedad dominicana, de sus amigos, de sus compañeros deportistas y también de todos los cronistas deportivos, porque él convivió y formó parte de la familia de cronistas deportivos, que lo admiraron, lo respetaron y lo siguieron. Así que Franchi, hasta la vista.
algún día tendremos también la oportunidad de verlo en otro estadio. Bueno, la familia deportiva ayer fue golpeada 2 veces porque a Roosevelt Comarazami, nuestro querido Roosevelt, comentarista deportivo, con una vida escritor finísimo, uno de los mejores escritores deportivos que tiene el país, perdió a su hermano mayor, Francisco, ya un hombre de edad, pero hijo de don Francisco Comarazami, tenían el mismo nombre. Como fue el hijo mayor, le puso su nombre. Don Francisco, escritor, crítico, periodista de toda una vida, antiguo director del periódico Listín Diario, como ustedes saben, murió hace unos años, y su vástago mayor era Francisco, abogado en el ejercicio, con mucho tiempo, reconocido, que finalmente pues dejó este mundo después de servirle por 90 años. O sea, estamos hablando de un hombre de edad. Roosevelt también debe estar muy afectado. Era una familia muy unida. Ese es su padre, ese es don Francisco, con quien trabajé por muchos años, desde 1963 hasta entrada a la década de los 90. Bueno, y con Roosevelt, claro, hemos convivido en los ambientes con Roosevelt, uno de los mejores cronistas deportivos del país, abogado, pero casi siempre se dedicó al ejercicio del deporte. A Roosevelt también le damos nuestro más sentido pésame. El informe del Fondo Monetario Internacional de que se hace eco el Banco Central, porque le llega, es el reporte ya del directorio del Fondo Monetario. Eso es regular, al pasado los primeros 6 meses, y luego de la visita que hace el fondo hace 2 visitas técnicas a cada país miembro. Se hacen evaluaciones. Esta evaluación que se hace sobre la economía dominicana entra a una zona que estaba previsto que se tratara de manera responsable ya por los organismos que velan por la sanidad de las economías de los países afiliados, como es el caso del Fondo Monetario Internacional. El fondo nos sugiere no solamente un mayor esfuerzo para mejorar la sostenibilidad de la deuda, que dice que se incrementa, que de manera preocupante, aunque la considera, acuérdense que en su informe de evaluación del año pasado la consideró manejable. Pero dice que en lo que sí tiene que aplicarse a fondo las autoridades dominicanas, las que gobiernan, y aquí parece que se está refiriendo a toda la colectividad, no solamente gubernamental, sino también del resto de la sociedad, hacer un ajuste concentrado para ampliar la base impositiva y reducir el impacto del sector eléctrico sobre el presupuesto nacional. Es un informe amplio, 62 páginas. Analiza todo el conjunto de la economía. Es tan importante este informe que nosotros, aquí en Diario de 4, pudiéramos referirlo como lo hacen los diarios de hoy, en sentido general, algunos aspectos conceptuales, pero nosotros le pediríamos a ustedes, amigos de Diario de 4, que estén atentos a la comparecencia mañana de nuestros asociados los economistas Julio Ortega Tous y José Manuel Luna Valiente, que ellos vienen los miércoles a analizar los temas económicos. Porque este informe va de seguro a generar opiniones de fondo de estos 2 economistas que han venido planteando justamente lo mismo que el Fondo Monetario Internacional, en la misma línea de preocupación.
acerca de la necesaria reforma fiscal que está pendiente. Lo de la reducción del impacto eléctrico en el presupuesto, eso yo no sé si lo hemos advertido todos, pero la verdad es que de unos 1.200, 1.400, llegó a ser hasta 1.500 millones de dólares de subsidio que aportaba el Estado para cubrir las pérdidas comerciales del subsector eléctrico, la del Estado. Eso ha venido reduciéndose y en los últimos tiempos ha bajado debajo de 1.000 millones de dólares y en este momento puede estar entre los 600 a 800 millones de dólares. No tengo la cifra, pero les puedo garantizar que con la entrada de Punta Catalina al servicio activo, ya en el último trimestre de este año de seguro que estará con sus 750 megavatios, y la puesta en operación del parque generador privado y privado público que opera en San Pedro de Macorís con gas natural en vez de búnker sí y gasoil, los costos de la energía, tanto para los que la comercializan, estamos hablando aquí de las tres sedes, de sur, de norte, de este, como para los adquirientes de la energía de los distintos sectores, hogares, viviendas, industrias, comercio, va a reducirse. Por tanto, el subsidio va a bajar. Está previsto que esto acontezca por lo siguiente. Acuérdense que cuando el Estado se hizo cargo de nuevo de las tres distribuidoras de sur, de norte y de este, el subsidio alcanzaba alrededor de un 44%. A veces, en el caso de este, llegaba a un 50% de la energía que comercializaba esta distribuidora del Estado. En el caso de este. Eso ha ido bajando consistentemente gracias a inversiones que se han hecho para mejorar la distribución, pero también para mejorar los sistemas de administración de la energía que se expende, que se pone al servicio del público. Medidores, sistemas de cobro más eficientes, menos pérdidas técnicas, se han ido reduciendo porque se han instalado subestaciones nuevas, líneas de alta tensión nuevas y más eficientes, etcétera. Todo ha ido. Y en este momento incluso se invierten más de 400 millones de dólares en mejorar exactamente eso que les digo. Las pérdidas ahora mismo están, de las tres sedes combinadas las tres, están entre un 24 a un 26%. De las tres, la que todavía pierde mucho, 30, 31%, es de este. Pero de sur ha mejorado considerablemente, lo mismo que de norte. Yo entiendo que esa observación, que es permanente, en todos los informes del Fondo Monetario Internacional se hace saber la necesidad de reducir el impacto que tiene en el presupuesto público el subsidio eléctrico. En esta ocasión debe prestársele mucha atención, sí, pero con la previsión que tenemos y que debe tener el propio gobierno en razón de que es el que domina lo que le estoy diciendo, o sea, la inversión en Punta Catalina, la inversión que harán las tres distribuidoras una vez tengan disponible energía por unos 800 megavatios producida con gas natural, que en ocasiones es la mitad del costo de los energéticos que usan ahora, como es el caso de Coyentri, 300 megavatios que procesan gasoil, se la van a poner en la puerta, gas natural a la mitad de precio. Estamos hablando de cosas trascendentes. Eso debe reducir la tarifa. Ahora, hablar ahora de una reforma fiscal de fondo, como la sugiere el Fondo Monetario Internacional, y oigan esto, con observaciones muy puntuales acerca de que esa reforma debe ser hecha con un cuidado que no afecte a las estructuras productivas, dice el fondo.
Les digo que este informe, un informe bastante amplio, 64 páginas, insisto, es suficiente como para que se le conozca en detalle, se le lea pacientemente y se ponga en manos de expertos. Nosotros preferimos hacer un comentario un poquito más de fondo con los economistas. Cuando vengan mañana, tanto Julio Ortega Tous como José Manuel Luna Valiente. Buenos días, don Mozart. ¿No le parece aconsejable que es un tema como este, que ellos han venido tratando por mucho tiempo, por cierto, los dos? En manos de los expertos. Vamos a ponerlo en manos de los expertos. Claro, como debe ser. Como debe ser. Como debe ser. Mira, lo que yo no creo que sea necesario. No quiere decir que uno no pueda hacer su comentario. No lo puedo. Pero claro, hombre, no, ¿qué pasa? Hace, ¿verdad? Hombre. Sí. Para eso estamos. Sin mayores pretensiones. Sin mayores pretensiones. Qué bonita combinación esa, Pedrito. ¿Te gustó? Sí, mira esa chaqueta está muy bonita. Estaba ahí, con unos cuadros ahí. Estaba en el closet. Ese moradito. Lo que pasa es que un día usted tiene que detenerse. Esos cuadros con ese moradito de base y esa corbata morada. La corbata no es enteramente morada. Lo que me coloca en el medio de la preferencia del PLD. La corbata no es enteramente morada. ¿Y de qué color es? Es ¿qué? Media tinta. No, déjate de eso. No es enteramente morada. Y me morada, coloca con unos puntitos blancos ahí, no sé por qué, será por la alianza. Mira, Mozart, para lo que sí estamos nosotros ya dispuestos a establecer posiciones un poco contundentes con respecto al llamado a paro que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesores. Mire, vamos a comentarlo entre los dos, entrémosle los dos. No, porque era que quería hablar de Franchi. No quiero. Pero mira, hazlo de inmediato, porque lo de Franchi merece la pena, merece un alto en todo momento, en todas las circunstancias. Sí. Franchi Prano, yo lo hice ya. Sí, Franchi Prano, pero no puedo dejar de mencionar a ese inmortal del deporte, por varias razones. La primera de ellas es Pedro. Que su relación con todos nosotros. Pedro, directa, personal, franca. Pedro, la bonomía de esa muchacha era fuera de Franchi. Y el talento como jugador. Como comentarista como también. Como comentarista, Pedro. Un comentarista de fondo, pero ameno también. Bueno, sí, claro. Llegó a incursionar muy bien también en la narración. Ay, sí. Lo hizo muy bien, Pedrito. Y Franchi, sobre todo, un coloso batallador contra ese terrible mal que es el cáncer. Un coloso, un fajador de frente contra esa terrible enfermedad. Dios mío, que yo digo, tantas armas sofisticadas que se inventan, Pedro. Sí. Óyeme, todo ese cerebro mundial ha logrado grandes hazañas, descubrimiento. Pongo las armas porque eso es muerte. Sí. Óyeme, y lo exhiben el talento de científico, buscando armas mortales. Y sin embargo no hemos podido dar con la cura del cáncer. Y ahí dice uno. Una cosa sorprendente. Y ahí dice uno, pero será algo de divino, Pedro, algo que mandato para que no haya, digo yo, que no hay manera de marcharle a eso, Pedro. Él lo tenía prácticamente controlado, Franchi. Bueno, o sea, se había avanzado mucho con él. Él avanzó, sí. Mucho. Y sin embargo sucumbió. Y entonces perdimos a otra gloria más del deporte, precisamente del tabloncillo, porque en estos días se nos fue Chicho Sibilio y ahora se nos va. De su misma generación. De su misma generación. ¿Qué cosa más grande? Sí, de su misma generación. Y yo sé del dolor que embarga a todo el deporte nacional, precisamente en estos días que hemos estado festejando esa magnífica participación de nuestros atletas, mujeres y hombres, en esos Panamericanos.
ayer recibido incluso por el presidente de la República, y entonces nos encontramos con que anoche, alrededor de las 9 de la noche, se nos va Franchi Prat. Pero nosotros sabemos que Franchi debe estar a buen resguardo del padre. Él se lo ganó, murió con su familia. Escuché hace poco Moza reverenciado por la sociedad. Reverenciado por la sociedad. Un fajador, Pedro, se mantuvo ahí con Onfalia mucho tiempo en la Onfalia Morillo. Y en el Canal 4, en el Canal 4. Sí, por eso, por nosotros ahí todo el tiempo. Nosotros. Así es que... ¿Lo sacaron después de nosotros? De inmediato. No, ellos se fueron antes. Ya veo. Así que desde aquí, nuestro abrazo solidario con su familia, con su maravillosa familia, que le correspondió siempre. Y a Onfalia y a todos los deportistas, ¿verdad?, que se sienten tan afectados como nosotros por la partida de Franchi Prat. Vamos a desearle paz eterna a su alma. Sí. Vamos ahora al tema. Mira, que yo quisiera, el siguiente sí lo quiero compartir contigo, que es el tema de la actitud de la Asociación Dominicana de Profesores. Increíble. En el momento mismo que más necesitamos el respaldo del maestro, del educador. Vamos a para consolidar una acción de gobierno que usted puede calificarla de insuficiente, diga usted, insuficiente. No alcanzó para todo lo que se quería. Óigame, pero de qué el esfuerzo se está haciendo. Se está haciendo, Mozart. Incluso ese ministro que tenemos de educación, quizás otros no, pero este ministro merece pleno reconocimiento y respaldo. Ese hombre se entrega. Sí, está fajado. Y es un hombre con sensibilidad. Pero y no fue allí a manipular ni a hacer nombre a costa del ministerio. Mira, Pedro, yo he dicho más de una ocasión que me cuesta mucho a mí cuestionar a los maestros por mi familia, porque en mi familia entera fue maestros, mis hermanos y mis hermanas, y yo mismo incursioné en un par de ocasiones de alguna manera en la docencia, pero los maestros ellos, Ibelice, Nelly, Víctor Hugo, Rafael, ellos en el magisterio, y se me hace muy duro, además del respeto que le tengo, Pedro, a un educador, a los educadores. Pero imagínese usted. El respeto que uno le tiene a los educadores, que son los padres, ¿verdad?, de uno pero ven acá. En las aulas. Pero realmente que están dejando mucho que desear, Pedro. Porque tú sabes una cosa. Que no quisiera, yo no quisiera que lo interpretaran mal, pero ustedes me están dando. Tengo la sospecha que es así. Increíble. Parece que las condiciones han mejorado tanto en el magisterio. Las condiciones de los maestros han mejorado tanto. Con respecto a la situación anterior. Que como estaban antes. Sí, exacto. Donde muchos habían abandonado el magisterio por las condiciones precisamente. Sí. Porque no se sentía, porque no se podía vivir dignamente. Un maestro no podía vivir dignamente. Sí, así es. Pero la situación ha mejorado tanto con relación al pasado, que muchos de esos maestros que junto con la mejora vino el reclamo legítimo, obligatorio de las autoridades, a un mejor desempeño de ellos, a una mejor formación de ellos. Sí. Entonces lo que ha hecho es malcriarlo. Malcriarlo, como dice. No solo malcriarlo, Pedro. No solo malcriarlo. Ahora son unos gente que han descubierto el proceso, porque el proceso va destacando. ¿Cuál es el problema que hemos tenido nosotros? Es de calidad de la educación. Los muchachos que salen de ahí salen flojos. ¿Por qué salen flojos? Entre otras cosas, por maestros incompetentes. Eso es lo que queda por resolver. Y cuando los maestros incompetentes, que se le ha dado recursos para que se supere, entonces le dieron 2 oportunidades. Supérese, porque usted está mal. Usted no puede dar clase en esas condiciones. Beca por todas partes. Pero ahí entonces dice, no puedo aflojar esto. Se le ha dado. No puedo aflojar esto porque me estoy ganando un dinero. Tengo muchas facilidades que antes no tenía. Tengo una buena escuela.
no tengo que usar tiza, no tengo que estar, estoy avanzando. La cooperativa compré el más rica carrito, del país, tengo una cooperativa la más riquísima rica del país. Entonces no quieren dejar, pero apartamentos, sí. pero planes de vivienda. Entonces, Pedro, no hay quieren incorporar a maestros que no tienen calidad. ¿Qué cosa, Pero que por asuntos políticos ese siempre ha sido un nicho, porque esa es otra cosa. Eso ha sido un nicho también para meter gente. Política, sí. Política. Activos políticos. Activos políticos. De todas las corrientes. Dijiste de todas, ¿verdad? De todas. De todas las corrientes. Y entonces ustedes ven como resultado que justo cuando se inaugura el año escolar, en la forma en que se ha inaugurado, con todo lo que eso implica, porque con ese ministro sí, hombre, fajado, empeñado en llevar a cabo, en seguir articulando la política que le den norte, muy buen norte, a la reforma del sistema educativo, entonces llaman a un paro de labores. Pero tú sabes por qué todo eso, Pedro. Porque se siguen resistiendo. Muchos de ellos se siguen resistiendo, no se quieren adaptar a los reclamos del sistema que le está diciendo que tienen que prepararse. ¿Qué les toca a ellos? Tienen que prepararse. Necesitan ir a las aulas a aprender a enseñar. ¿Tú sabes cuántas aulas le ha agregado el gobierno a darle contenido al sistema educativo? Más de 20,000 aulas al sistema educativo. Pero es así, Pedro. Es así. Y vete a las escuelas. En tan extendida. Y vete a las escuelas, ve a los parqueos de las escuelas. Todo con carros, sí. No todos. La mayoría. Pero la mayoría de los maestros, como debe ser, ve a los hogares de sus maestros para que vean. Promedian 45,000. Antes y el después, entonces, no se justifica. Eso es una afrenta a la sociedad. Sí, hombre, sí. Eso es una afrenta a la sociedad. Sí, hombre, y por eso que yo también me vivo quejando, porque eso tiene dos componentes. Ese que le acabo de decir, de los maestros que se resisten a la capacitación, de los maestros que se resisten a ir a un concurso, que ya no es por el dedo, ni porque lo mandó el dirigente del partido para que sean directores de escuela, con todo lo que eso implica, sino que tienen que someterse al escrutinio y a un examen y a un concurso, y no quieren. Aparte de eso está el otro componente, tan nefasto como ese, que es el componente político. Eso también tiene un componente político, esa paralización. Eso es parte también del elemento de campaña que estamos viviendo. Pero por supuesto que sí. ¿A quién corresponde la corriente que está al frente del ADP? La señora. Al PRM. ¿Qué ha dicho el PRM? Yo quiero oír a Luis Abinader y quiero escuchar a Hipólito Mejía y a la doctora Milagros Ortiz Bosch referirse a eso. Como en su momento le reclamamos a Leonel Fernández y a Danilo Medina, cuando Camacho y el otro señor cometieron exceso también al frente del ADP. Con actitudes como esa, desaprensivas. Pero estos políticos es la política de la agachada. Se agachan, ahí no dicen nada. Que no hay suficiente aula, pero ¿quién le dijo a usted pero que se ha concluido el proceso de construcción y habilitación de aula? Además está la maldad. Es una sociedad Oye, pobre. Pedro, es la maldad. Es el asunto de nosotros somos. Vamos a esperar que empiece el año para desbaratar el año. Y el jueves hay para la calle, y ya si el jueves van para la calle, el viernes también. El viernes ya no hay clase, puente. Se pierde. Pero que le garanticen su cuarto el 25. Bueno, Moza, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que debieran descontárselo. Y pero por supuesto deben que comenzar sí, a estoy de acuerdo también. Deben comenzar a descontar. Aquí tiene que terminar el relajo, Pedro. Esto no puede ser. Esto no puede seguir. Por eso yo le decía ayer al presidente Fernández, nuestro gran amigo, tengo mucho cariño al presidente, que si hay algo de lo que no se puede hablar, sobre todo con gente
del PLD en el poder es de dictadura. Los niveles de tolerancia, Pedro. Y se pasan de las rayas. De Leonel Fernández. Se pasan de y las de Danilo rayas. Medina. Pasaron de las rayas. Oye, si eso no es democracia y tolerancia. Exceso. Exceso de democracia es eso, presidente Fernández. Exceso de democracia, exceso de democracia. Por eso es lo que digo, por eso es que tenemos que tener cuidado. Por eso mi emplazamiento es no solo al ADP, que tiene la responsabilidad de decirle al país, aquí estamos nosotros los maestros, en condición de aprender más para enseñar mejor. Aquí estamos los maestros dispuestos a ir a las aulas, dispuestos a aceptar con humildad que nos lleguen maestros del extranjero, especialistas, para mejorar la calidad de la docencia. Aquí estamos, dispuestos a eso. En eso debería estar ese gremio. Un gremio que ha logrado cambiar voluntades como esa que permitió que en una alianza maravillosa de toda la sociedad lográramos el 4%. Pero ese 4%, esa misma sociedad que los acompañó, que acompañó al magisterio nacional, ahora reclama que ese magisterio responda como debe responder. No de esta forma mezquina, atropellante, no, abusiva. Así no. Y entonces a los políticos que están detrás, a la gente comprometida, a mi amigo el profesor Rafael Santos, a la doctora Milagros Ortiz Bosch, estoy hablando de gente, no solo de Hipólito Mejía y de Luis Abinader, que no saben de eso. Y a doña Ibelice. A doña Ibelice Prat de Pérez. Vétela ahí. Bastiones de la educación. Que le reclamen a esta gente. Que sean responsables y le digan a esa ADP, que es del PRM ahora. Sí, es del PRM. Que así no. Que ustedes no están de acuerdo. Que ustedes rechazan la paralización de la docencia. Eso es lo que uno espera, Pedro. Eso es lo que debemos esperar. Y reitero, para que no se vayan a equivocar, busquen, todos los programas de nosotros están colgados para que vean nuestros pleitos con Camacho y con, ¿cómo se llama? El que estaba, el que estaba, el otro, muy bueno, profesor. Diputado. Dirigente, miembro del Comité Central del Comité Central del PLD. Hicieron de la suya. Mira, también. Moza, yo me leí un artículo de doña Ibelice el pasado sábado, sobre este asunto. Doña Ibelice, tú sabes que tiene muchos argumentos, es una mujer muy sólida. Imagínate tú. Y buscó la manera, buscó la manera inteligente de lavarle la cara a la actitud de la ADP. Ella dice que lo primero es que la base del examen fue conformada en el exterior, no es una base hecha en el país, se basa en nuestra propia experiencia. Pero eso tiene explicación. En segundo lugar, eso tiene una explicación, Pedro. Al contrario, lo que pasa es que de esa base parte de una metodología ya asumida internacionalmente para ese tipo de prueba. Acogiéndonos a eso, como nos hemos acogido a procedimientos en otras áreas, en las áreas de la justicia. Entonces, otras áreas. Entonces, como toda dirigente política de fútbol, le sacó el pepunte. Les mete el siguiente elemento. Dice que esa base fue adquirida por 200 millones de pesos y que ya no conoce el concurso que se hizo para adquirir eso. Oye, pero ella, mira cómo ella... esa parte... Y que ella está pendiente de examinar. Esa parte yo se la voy a dejar, se la debemos dejar a las autoridades que ellos expliquen, porque esa parte... Ahora, doña Ibelice, de lo que estamos hablando es de esto, es de abandonar las aulas. Eso es otra cosa, No me venga usted con eso ahora y usted me excusa, pero no me venga usted con eso. Sí. Esa parte de si hubo concurso y que... ok,
Pero eso no justifica en modo alguno, doña Ibelice. ¿Sabes que doña Ibelice hay que leerla y hay que respetarla y hay que analizarla? Y amarla. Yo la amarla, adoro. y amarla también. Yo la adoro. Pero un momentito. Tengo muchas razones para apreciar a esa dama, a esa maestra. Pero tampoco, espérate, porque ahí ella no está hablando como maestra, ella estaba hablando como política. Es la que firmó mi título de profesional. Ajá. Sí, tiene la firma de ella. En ese momento. Sí, era ella. Enfrente de la rectoría. Bueno. Sí. Pero a mí me gustaría escuchar esas voces que acabo de mencionar, de la gente del PRM, que hablen sobre eso, que hablen. Y hasta del PLD, porque es un proceso electoral, Pedro. Eso es lo fatídico de todo esto. Sí, que un pronunciamiento político dice, déjame ver si me conviene. ¿Cuántos representan los maestros? ¿Qué puede significar eso para mí, que voy como candidato a tal cosa? Eso no contribuye en nada. Eso no contribuye en nada. Es una estructura. Óigame, mire. La República Dominicana. Oiga esto. La inauguración del año escolar. Mozart, linda, con esos niños. Mozart, oiga esto. No hay un solo analista objetivo, ¿no? Que no esté influido por esta actitud que tiene la oposición política dominicana. Fue formada, incluyendo a los PRDistas, en un comportamiento irracional. Ellos siempre descalifican toda acción que provenga del Estado. Increíble. En la oposición. Oye, eso que tú has dicho. Eso es histórico. Eso es histórico. Está bien. Esto está bien, es un comportamiento, es una experiencia, es una práctica que se la pasan de partido a partido sin importar su origen. Así mismo es. Pero oigan esta. Sin embargo, todos estamos convencidos, la sociedad dominicana, los que nos examinan desde el exterior, los organismos multilaterales, de que la República Dominicana ha dado saltos extraordinarios económicos y sociales, pero que tiene un obstáculo por superar si quiere ingresar al primer mundo. El sistema educativo nuestro es muy flojo, tiene debilidades terribles, es el último de todos los de América Latina. Cierto. Entonces, cuando se analiza eso obliga a un esfuerzo supremo de todo el que tiene un mínimo de compromiso en la sociedad dominicana por superar ese obstáculo. Bien. Se justifica, por tanto, que haya estructuras políticas, no importa cómo se llamen, gremios que estén dificultando cualquier acción del Estado que procure superar ese obstáculo. Óigame, no se justifica para nada. Por eso es que reaccionamos con tanta vehemencia. Sí. A veces en cono también, porque uno tiene claro que sí, pero que sacan de quicio a uno. Sacan de quicio a uno. Porque imagínate tú, inauguraron el año escolar. Era lo que yo le decía el otro día del problema de los gremios, Pedro, que tienen que revisarse los gremios. Cómo han ido perdiendo vigencia y respeto. Y entusiasmo y solidaridad por parte de la sociedad, precisamente por ese tipo de comportamiento. Así es. Por ese tipo de comportamiento. Que a propósito, Pedro, como mientras la Chavay viene, uno de los dueños del país, como le decía Radamés Gómez Pepín, en paz descanse, mantuvo su aumento de salario, de transporte. El Pérez mantuvo el aumento en el transporte interurbano entre 5 y 10%, violentó la ley. Y retó a las autoridades. Eso es todo, ¿eh? Y nada ha pasado. Eso es lo que hay ahí, ¿eh? Un reto. Y nada ha pasado. Y ahora las autoridades que dan ahí un ultimátum también de 30 días para los taxistas también. Uh-huh. Los taxistas pudieran tomar eso como base para ellos también, para ellos resistirse a cualquier regulación. Otro componente más, presidente Fernández, para decirle lo maravilloso que es su partido y su dirigencia y su gobierno en materia de tolerancia para preservar a la gente. Se pasan de las rayas. Fíjense cómo le estamos tolerando también
que un gremio choferil, que una empresa multimillonaria como la que tiene el señor Pérez, agarre la ley. ¿Y cuál señor Pérez? ¿Es el de qué? Antonio Pérez, no es que se llama así. ¿Cómo que se llama? Además es Marte. Pero ven acá. Y entonces... ¿De qué Pérez y ese Pérez? ¿Y ese dónde tú sacaste ese Pérez? Me sale Pérez? ese Pérez, una vaina de viejo, cosa de viejo, Pedrito. No, Perdóname, pero son 61 años. Claro, pero Sí. este Marte que... No. Retando a las autoridades. Retándolo, Bueno, mantuvo el aumento y ahora el primero que sale a decir que el Intran no sabe de eso, él dice, no, porque el Intran no está en capacidad de establecer aquí tarifa. Dice él, ¿Y la tú sabes ley? que el Intran lo que hace es que el Intran lo que hace es acogerse a lo que establece la ley. Claro. ¿Entiendes? Sí. Pues él dice que el Intran no está en capacidad de eso y punto. Y ya San se acabó. En un mínimo de un régimen, Pedro, duro. Ustedes saben dónde estuviera él, ¿verdad? Él y lo suyo. En la chirola. Mínimo, por violar la ley. No, pero claro. ¿Te das cuenta? Pero claro. Una afrenta a la autoridad. Y decirle, y si me marchan con la ley, le paralizo el transporte. Estamos en democracia. Es una pena que la extensión 2 del teleférico no esté avanzada. Ahí viene el otro componente. Para hablarle con acciones. Ahí viene a el este otro señor. componente. Ahí viene para el otro responderle componente. Y es una lástima que no se inicie inmediatamente la tercera línea del metro. Y que conjuntamente con eso esté en construcción la tercera línea. Que esté estudiada. Para darle que la madre oigan a esto. esto. Las 5 estaciones que están proyectadas desde el kilómetro 9 hasta los Alcarizos están reservadas. Sí. Los espacios están ahí. Sí. Incluyendo la principal, la de los Alcarizos. Sí, que quisiera yo oír un compromiso de los precandidatos y de los candidatos con relación a esto. A continuar con líneas, con fases de teleférico y con líneas de metro. Ya. Me gustaría escuchar eso, Y me gustaría también que el gobierno cumpla con esa segunda fase del teleférico. Ya lo anunció y la tienen presupuesto. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué cosa falta? Pero pasó el primer semestre del año. Hicieron un amaraco, sí. Un amaraco, pues movilizaron Me allantaron ahí con unas cuantas cavadoras. Sí, me allantaron. Y el síndico, el alcalde Junior, también como que, ¿sabe cómo es? Participó de la cosa. Pero no veo nada. Mientras tanto, ahí está castigada la población, los usuarios del transporte interurbano que recibieron un chelito en estos días con el aumento del salario y ya se les fue. Y hombre. Porque acuérdense que eso consume el 30%. El transporte le consume el 30% del presupuesto. Así es. Que es una de las grandes virtudes que ha tenido el metro y el teleférico, que ha disminuido eso sustancialmente a los usuarios. Ese peso. ¿Me entiendes? Pero ahí lo tienen. Ahí tienen ustedes lo que está aconteciendo en torno a eso. Mira, Pedro, lo de la deuda sí, yo creo que eso debemos dejárselo a... Bueno, hay muchas aristas que se plantean en el informe. Sí. El informe hay que leerlo, yo no lo he podido leer. Pero déjame entusiasmarme. 50 Pero yo me quiero entusiasmar un chin, porque el Fondo Monetario Internacional también dice que se siente muy complacido un reconocimiento con los niveles de crecimiento de la economía dominicana. Así es. A pesar de todos los avatares. Así es. A pesar de que internacionalmente, fíjense cómo andan las cosas. Así es. Fíjense cómo andan las cosas en la mayoría de las economías de la región, incluyendo las grandes de Estados Unidos. Y sin embargo, la República Dominicana, que dice el Fondo Internacional, oye, robusto ese 7%, y lo grande, dice el fondo, es que esa gente de la República Dominicana
proyecta Ya no comienza. seguir a la cabeza de la economía a final de este año. No. Pedrito, Sí. está diciendo eso. Y déjenme decirle también otra cosa Así es. importante, Eso es lo que que yo estoy dice. muy contento también hoy, amanecí contento con eso, adolorido con lo de Franchi, pero en lo que tiene que ver con el país. 60. Las remesas crecieron, Pedro, en forma importante. Los chelitos que mandan los dominicanos, que están fuera, aumentaron. ¿Cuánto es el porciento? Está por ahí en uno de los periódicos. Dice el fondo, dada la baja inflación que existe en la República Dominicana, apoya que se mantenga la actual postura neutral de la política monetaria, la cual estaría condicionada a una nueva información sobre las presiones de la inflación. Sí. Resalta los esfuerzos continuos de las autoridades para fortalecimiento del marco de la política monetaria y apoyaron los planes para recapitalizar el Banco Central y la introducción de la plataforma electrónica de negociación de divisas Está bien, para pero incrementar la transparencia déjame decirte lo en el otro. mercado cambiario. Mira, busca ahí en la economía del litín diario, a ver cuánto fue que creció las remesas. Porque eso habla bien de mi amigo Donald Trump. También, de la economía, de cómo ha llevado la economía. Porque si los dominicanos incrementaron el envío, sobre todo porque la mayoría la tenemos en Estados Unidos, incrementaron el envío de remesas porque le está entrando unos chelitos adicionales. Unos chelillos, sí. Y si le están entrando unos chelillos adicionales a los dominicanos residentes, sobre todo en los Estados Unidos, quiere decir que la economía, que la administración del presidente Donald Trump está generando empleo y está generando una situación. No lo dice ahí, pero es una nota que dice que las remesas. Ajá. Está ahí. Mira, a ver, porque la estaba buscando. Y porque tú me vas a poner a buscar. Sí, pero las remesas se incrementaron. Las remesas subieron a más de 7 mil millones de dólares. Está por aquí. Alcanzando a los ingresos del turismo. Bueno. Así fue el año pasado. No. Es ahora para el semestre. Y en lo que va de semestre. Es lo que va también. del año. Cómo ha crecido la remesa. Sí, yo la vi. Sí. Y yo lo veo porque, Leo, Mamín, ahí en el barrio Claré, está tirando, Pedro. Mira, es una señora amiga mía. Sí. En el barrio Claré. Sí. Allí, ahí en el 5 Sí. de la autopista, ahí frente a la iglesia Claré, del otro lado. Mamín ya tiró los platos. 2 platos. Cuando De ella sus tira 2 hijas, una residente en España y otra en los Estados Unidos, construyendo sus casas aquí. Ya reservó. Sí, ya pero reservó, en ya alquiler. reservó, En alquiler. sí. Pero tú sabes por qué me dijo Mamín. Que me aumentaron 1,000 los chelitos. Aumentaron los chelitos que le mandan sus hijas. Y las hijas mandan también para que ella le haga su mejora. Sí, claro. Que es para cuando ellas vengan, tienen sus propias casas. Claro. Y además las ponen en alquiler. Y eso que yo le estoy diciendo, que se lo estoy refiriendo con Mamín ahí, mi amiga en el Claré. Eso recójanlo a nivel nacional. Eso es lo que acontece. Tú te vas al sur, Pedro, y tú ves las mejoras. Te vas para el norte, te metes en San Francisco de Macorís, por donde tú te metas, y tú ves las mejoras. Mozart. Y todas esas mejoras y esas casas y esas construcciones se debe lo a primero eso. es que ya no queda casa en este país techada de cana. De cana, no. En el Cibao. No. No hay cana. No. Es más, en el suroeste, que es la zona pobre del Sí, país. porque tuvimos que por se ahí. que se techaba Sí, con lodo. Sí, ese ahí. Con tejamaní. Y Tejamaní, sí. Óigame, está desaparecido. Y ya no hay piso de tierra en este país. Para que lo sepa. Por más profundo que esté la cosa o encaramado en cordillera. Por ahí el piso es de Me tengo concreto. que sentir contento. Oh, pero con ven eso. acá. Me tengo que sentir alegre. Se ha incrementado considerablemente Me tengo que sentir contento. la mejoría social. Buenos días, don Murió. Buenos días. Chocaron, Saludos. Ustedes están muy contentos y muy A mí felices. me dieron un tablazo. Y los programas de letrinización. ¿Ya se No, acabaron? aquí no hay Compadre, proyecto de ¿de qué letrinización. usted está hablando? No hay. Te No, pregunto. ¿Desde cuándo usted Ya la última la vez que casa usted bien, oyó hablar la de eso? casita tuviera con su bañito dentro, La última vez que usted oyó hablar de eso, ¿cuándo fue? para que lo sepan. Hace muchos En el años. 2004 habían, 2003 Ah, bueno. había. 2004. programa Acuérdate de que había un proyecto de letrinización. letrinización, que lo- anunció el presidente Hipólito Mejía en aquella época. Sí, es verdad. Sin embargo, como decía Rodriguito,
Yo quiero llamar la atención a ustedes en algo. Yo venía leyendo un solo periódico ahora, y un planteamiento que yo he hecho posiblemente hace más de 10 años tal vez. Quisiera en el mismo periódico explicárselo a ustedes. Lo primero es que siempre en nuestra familia, los tres, los padres le dicen a uno, guarda pan para mayo. Sí. O le dicen a uno, no te bebas, cuando ya uno está jovencito, que trabaja en algún sitio, no te beba todo el dinero o no lo parrandee. No lo parrandee. Tiene otro guarda que tú no sabes lo que puede pasar mañana, etcétera. Eso le decían a nosotros, sí, es correcto, no parrandee todo el dinero, que no era mucho, pero uno lo parrandeaba y al otro día estaba pidiendo para el pasaje, el lunes siguiente. No parrandee, guarda. Yo quiero llamar la atención sobre esto. Ustedes seguramente leyeron el informe ejecutivo del Banco Central sobre el Fondo Monetario. La noticia buena es que el año pasado creció la economía 7% y que este año sigue en un carril bueno. ¿Es así? Sí, lo que leí. Ok. Entonces el banco también te llama, cosa que hemos dicho nosotros aquí. El Fondo Monetario reitera, lo ha hecho creo yo en todos sus últimos informes, la necesidad de una reforma fiscal. Lo dicen en distinta manera, en distintos lenguajes, pero es eso. Sí, claro. Y lo señala, una reforma fiscal para financiar el desarrollo y para financiar el impulso social, que dice es parte del desarrollo. Mira cómo el Fondo Monetario ha cambiado el lenguaje. Antes, lo que está ocurriendo en Argentina, los social no tenían no aparecía. Era que le garantizaran los cuartos a los acreedores. Decía era más nada. Y aquí algunos economistas todavía muy vigentes y llegaron a decir, esto se resuelve, si el arroz se pone ahí un barco de arroz que venga de Vietnam y sale más barato, ¿qué es lo que están aquí sembrando arroz? ¿Qué es lo que están? Y el que no puede estar vivo que se muera. Que se muera, así era. Entonces hemos cambiado, ahora el fondo dice, la reforma fiscal tiene que garantizar la inversión social, que es parte del desarrollo. Fíjate esa expresión, que es parte, no es que para que no se mueran, o para que no vengan a las ciudades a tirar piedra o hacer algo, no, es parte del desarrollo. Y otra cosa que le he hablado, que quizás nosotros no hemos abordado tanto eso, es la sostenibilidad de la deuda. Como tú lo leíste, de que la divide en los distintos sectores, no es tan grave desde el punto de vista global. Es un 41%. Sí, la deuda pública del total de la deuda del ámbito estatal es 69%. El sector privado, de la deuda privada, creo que tiene el 40 y tanto %, porque hay un tipo de deuda que es inversión. Cuando las empresas asumen a través de papeles, que es la modalidad que tenemos, no son acciones, son papeles, son deuda interna. Tú dices, yo quiero con los RICE tener mi dinero, ¿a cuánto? A tanto %. Ellos lo van a meter en cacao y en cosas de esas y van a hacer, pero te están pagando, es una deuda. Lo único que está señalada por la Bolsa de Valores con todas las reglamentaciones de ese regulador, pero es una deuda privada. Entonces, por cierto, a diferencia de que se puede usar ese capital para transar, en el caso del sector privado, en el sector público no, hay que congelarlo. Sí, en la bóveda del Banco Central. Sí, la deuda del sector privado es tanto, lo dividen muy bien, y el Fondo Monetario nos dice que no nos vamos a morir de eso en la víspera, pero nos señala que tengamos cuidado. Es así. Bien, entonces es importante señalar esto para decir lo siguiente. Donde más a mí me parece que nos da la razón, no quiero decir que nos da la razón a mí ni a ustedes dos, quiero decir como si nos hubiésemos sacado la lotería en un planteamiento. El Fondo Monetario dice que lo que más puede afectar a la economía en este momento es el entorno externo, entorno internacional. Yo pregunto, yo no he dicho eso 40 veces, al grado que en algunas ocasiones hasta se molesta el señor que está a tu diestra. No, yo no me molesto. Entonces, yo he dicho que el entorno internacional está difícil. Lo dice ahora el Fondo Monetario Internacional, ya por provocarte, Mozart. Y lo quiero señalar de esta manera ahora. Mire, en Estados Unidos, y yo sé que ustedes han estado atentos a eso, y especialmente un señor que cuando se le tumbaron el teléfono y todo, no le quedó más nada que leer y leer. En Estados Unidos ya no se habla de la seguridad de una recesión. Lo que se está debatiendo es si es en el 20 o el 21, más nada. Sí, es verdad.
Están tomando incluso precauciones ya, medidas precautorias. En un solo periódico podemos encontrar eso. Ya no se dice que no que recesión va a haber. Tú estás loco, Estados Unidos. No, porque es un ciclo. No por toda la vida Estados Unidos no va a tener la prosperidad que tiene todavía. Lo que dicen es va a comenzar a declinar. No quiere decir se va a ir por un retrete en un año. No, va a comenzar a declinar o en el 20 o en el 21. Así es. Es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, eso dicen. ¿Pero quién que dice eso? En Estados Unidos, en Estados Unidos tiene la ventaja de que ningún organismo internacional le hacen caso. ¿Tú sabes qué le hacen caso? A Wall Street, a los inversores que te dicen por dónde va la economía, a la calificadora de riesgo, a que están ahí, que una parte dice que llama la atención sobre. Déjame decírtelo de esta manera, yo no entiendo eso, pero te lo voy a decir esto. Cuando el bono a 10 años es más caro, más barato que el bono a corto plazo, hay problemas. ¿Ya? ¿Tú entiendes? Si tú vas a invertir a 10 años, entonces mi dinero es a 10 años, y te dicen compañías estadounidenses reducen gasto por temor a una ralentización del crecimiento. El gasto de capital se desploma por la guerra comercial y la perspectiva de una recesión inminente. Sí, correcto. Eso yo llamo la atención porque nosotros tenemos muchos factores pequeños. Eso lo dice el Financial Times. Sí, no, pero además, tú vas a ya es el indicador que ha encendido las luces rojas es ese. El bono a largo plazo tiene menor costo que el bono a corto plazo. Sí, así es. ¿Qué quiere decir? La gente le teme la economía a 10 años y invierte todo su dinero en el corto plazo a 5 años. Entonces la gente dice, bueno, hay demasiado capital a 5 años, baja la tasa de interés. Por lo que está haciendo la Reserva Federal es... Le teme al futuro. Exacto, ya lo entendiste. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en la República Dominicana, alguien tiene que tener dentro del gobierno, alguienes, para decir todo el mundo, alguienes tiene que tener dentro del gobierno y dentro de la sociedad, el empresariado, suficiente cabeza fría para decir, todo el temporal que tenemos electoral, algunos dicen que puede ser un cambio drástico del curso de la historia del país, como lo dijo el presidente Fernández. Otros están jugando a las ruletas rusas, otros están buscando que me den un mínimo de 100 pesos. Depende, cada quien tiene un criterio del futuro inmediato de la República Dominicana, de su economía y de su gobernanza, en distintas formas. Bien, lo que alguien tiene que tener, o los sectores más importantes e influyentes del país, decir, miren, nosotros tenemos que salir de esto en el 20 y en el 21. O sea, la economía dominicana tiene que seguir el curso que tiene. Para eso hay que tomar una serie de decisiones y para eso hay que tener una serie de acuerdos. O sea, yo te pregunto, Pedro, ¿qué hacemos? ¿Dejamos la economía en manos del pleito que hay entre Danilo y Leonel? Nada más. No. Bueno, pues dejémosla y que la economía siga por donde ellos digan que va a seguir. El presidente Medina sabe, lo conocemos, uno de los políticos más acabados del presente dominicano, porque es la culminación de 40 años de actividad política y no de más nada, de actividad política. Entonces, no cabe en la mente de nadie decir, no, el presidente se va a suicidar, que se acabe la economía del país, cuando él se vaya que la economía esté menos tanto y que haya una crisis que se acabe. No va a pasar eso porque lo hemos dicho nosotros aquí. Danilo Medina no va a empeñar en nadie su futuro y su presente y su futuro político. Porque no cabe, porque no se entiende. Nada más por eso. Me preguntan por qué. ¿Por qué no? Él va posiblemente a estimular una situación de orden político electoral en su partido, aprovechando su liderazgo. Es así. Pero no le va a decir, Mozart, a partir de ahora tú eres yo y yo soy tú. No. Esa fórmula no se va a dar. Te va a decir, Mozart, tira para adelante. Ahora, yo voy a tirar para adelante con las coordenadas que tiene mi gobierno y mi partido. Por eso tú lo ves igual los fines de semana en lugares no propios electoral, en lugares propios de la economía. Porque si es propio electoral le van a decir, mira, presidente, tenemos que irnos hoy para Moca, porque en Moca tenemos tanto y ahí las encuestas dicen que el adversario tiene tantos puntos, usted tiene que ir para que nos ayude tal cosa. No, el presidente dice, ¿dónde hay un tema de la economía? Que si vamos a aumentar la producción de qué sé yo cuánto. Si tocó en Moca, va a tocar en Moca, pero no es el calendario electoral. El presidente tiene un calendario económico
político-económico y tiene una agenda electoral que la está ejerciendo paralelamente. Pero yo quisiera llamarle la atención al empresariado de que no se vuelvan locos y entiendan que el 20 va a pasar. El 19 está pasando, ¿o no? Señores, dentro de poco, sin más sabor navideño, se acabó esto, te lo decimos todos los años. Va a pasar el 19 y van a escoger candidatos cuando en octubre y el mundo no se va a acabar. Mira, ni va a dar una vuelta, ni el mundo va a dar una vuelta para ninguna parte, ni se va a acabar para ningún lado. El mundo no se va a acabar. Ahora, sí, la economía te dice, la economía es predecible. Sí. Correcto. La economía, bueno, te dijeron en Estados Unidos, Mozart acaba de decir que un pariente era Mozart, amigos tuyos, parientes, que están construyendo... Una amiga de una amiga. Sí. Ya tiró 2. Ese es el sector. Mozart dice que las hijas de esa señora le están mandando. No, que las remesas se incrementaron a tal nivel que están tirando 2 niveles. No, las remesas tienen de incremento. Pues, Pedro, las remesas subieron en los últimos años casi $2.000 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que son $2.000 millones de dólares caminando en la economía dominicana? De 4.000 y algo que eran hace los otros días, como dicen que van encima de los 7.000. Entonces, en Europa, que es... Alcanzando al turismo. Los dominicanos en Europa compiten con los dominicanos en Estados Unidos. Estados Unidos va a la mayor cantidad, pero desde Europa, desde Italia, desde Suecia, desde Holanda, a esos vagos, algunos vagos que están jugando dominó en la zona sur, le manda muchísimo dinero. Ahora, tú dices, bueno, ¿y qué importa? Bueno, ahí está el Brexit que comienza. Está la guerra comercial que sin duda alguna, si no se detiene, va a incluir a toda Europa. Está una nueva, se avisora también recesión. Pero no es recesión porque pasó nada malo, es que los ciclos son así. Tú tienes que prepararte para los tiempos. Desde los tiempos de la Biblia hasta ahora, te dicen 7 años de vaca gorda, 7 años de vaca flaca. La República Dominicana comenzó la economía en el último trimestre a dar notaciones de cansancio, Pedro, pero no es porque la economía ha bajado los indicadores fundamentales, es porque tú te diste una parrandita electoral y tiene una resaca que se expresa en tus condiciones materiales de existencia. Eso tuvo la economía, pero el Fondo Monetario no expresó preocupación por eso, porque sabe que los elementos que estamos hablando, fundamentalmente inversión extranjera directa, estuvieron durante el periodo tal, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el informe del Banco Central. Entonces, el deber de nosotros es decirle a la clase dirigente, que no solamente a la clase política, es a la clase empresarial, este país tiene la determinación de pasar el 19, el 20 y el 21 en los mismos términos de crecimiento y de sostenibilidad que tenemos. Así es. Mira, un amigo nuestro de mucho tiempo. Yo no lo conozco, ese. ¿Quién es? No lo conoce. Nunca lo he visto. Aristipo Vidal, un gran, de la candidatura de Reinaldo Pared. ¿Ingresó al PLD de los tiempos tuyos? Sí, tenía los dos teníamos, no me acuerdo cuál era el carro que tenía. ¿Qué tipo? El mío permanecía más tiempo para detenido que corriendo. Tenía una hondita, un carrito que uno no se montaba, se lo ponía, porque era un carritito pequeño, de esas que tú tenías, ¿sí? Sí, se lo ha fundido 2 veces, yo no sabía que había que echarle aceite. En un año la fundí 2 veces. Pues Aristipo tenía eso también. Aristipo, no porque sea mi hermano, pero es uno de los dirigentes del PLD más solidarios y que más ha sufrido la ingratitud. Ahora lo digo así, no está aquí. Vocero de la candidatura de Reinaldo Pared Pérez. Sí. Yo, Pedro, que tú me cortaste, te quiero decir, yo no estoy hablando de que la economía dominicana va a estar mal. Yo lo que quiero decir es que la clase política tiene que actuar paralela, incluyendo al empresariado. Si yo fuera Pepín Corripio, yo dijera, ¿dónde van a ampliar mis inversiones? Mis ganancias de este año nunca han perdido un cherry, ninguno de los grandes empresarios. No han tenido. Uno de los empresarios de Santiago me dijo que en un medio de comunicación tiene algunos problemas. Y dijo, el empresario que permite que un negocio se quiebre debe estar preso. Y por lo mucho que le ingresa. Uno de Santiago. Sí. No, además porque no tienen, los negocios no son para tú estar en esas condiciones. Aquí todo el mundo está ganando dinero, Pedro, no te lleves de eso. Lo que pasa es que hay una gente vinculada
a una mentalidad de esclavitud, eso que no permitían el aumento del salario mínimo, eso que dijeron que iban a cerrar el comercio, si las pequeñas empresas no aumentaban, oye Pedro, 9,000 pesos, 9,000 pesos, por Dios mío, que iban a cerrar, dijo el presidente de la Federación de Comerciantes, 9,000 pesos el salario mínimo, que todos pagan más de ahí, pero definitivamente dijeron que no. Entonces, lo que estamos llamando la atención es eso, Pedro, que el empresariado y la clase política manejen su agenda tranquila, económica, partiendo de los escenarios que están señalando organismos internacionales. Mira Argentina, Pedro. Van a perder los empresarios del petróleo a razón de $250 millones mensuales durante 3 meses, porque congelaron los combustibles por 3 meses, porque la devaluación es demasiado grande, no se puede. Y el gobierno lo congeló a la mala, para ver qué se puede hacer. Y congeló también los precios de los artículos de primera necesidad. Te acuérdate que tú y Mozart y yo y Aristipo pasamos por la triste experiencia de ir a un supermercado mirando que ya no tenían los letreros de precios, sino que los precios los ponían según el día. Llegamos a tener inflación diaria y llegamos a tener inversión de la que tú te aprovechaste, según tengo entendido, de semana a semana en el Banco Central. Tú invertías. Fue después del gobierno. ¿El gobierno de quién? ¿El mismo? ¿El gobierno de quién? El gobierno de Hipólito. El gobierno de Hipólito, de ese que estamos hablando. Cogí unos certificadillos del Banco Central. Oye. Llegué a cobrar a 60. A 60. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Yo los 4 años. Ni cerca está eso. Yo no estoy alarmando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que ahí tiene que haber 2 agendas. La agenda económica tiene que seguir fuerte, tiene que seguir los proyectos. Ojalá que se retorne la discusión para el pacto eléctrico y que todo el mundo, pero hay gente aquí que cree que de las cenizas que pueden llegar al Palacio Nacional. Así no. Eso es. Entonces, yo quiero sí llamar, y a mí me complace mucho saber que el presidente tiene una doble agenda. Ya, por lo que yo he visto, nadie ha apartado al presidente de su agenda económica, por lo que yo he visto. Yo no sé si tú has visto otra cosa. No, yo también. Por lo que yo he visto, nadie lo ha apartado de su agenda económica. La agenda política la está manejando concomitantemente con su agenda económica, pero tú no le vas a decir, nadie se atreve a decir al presidente, el domingo vamos para tal sitio porque le conviene a tal o cual candidato. Claro, sí. El domingo van a ir al sitio que conviene a la agenda económica del presidente, que es o debe ser la agenda del país. Y yo quisiera que ese tema que estamos tratando lo tratemos con ese nivel y esa altura, porque si no nos vamos a meter en la cosa. Lo último que quiero decir antes de recibir con mucho placer a Aristipo es que, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, cada quien que tome sus decisiones personales que coja su consecuencia en el orden personal, en el orden personal, y yo después ustedes me van a entender. Yo acabo de decir algo de Aristipo que es en bien de él. Si un dirigente político, sea legislador, sea funcionario, sea quien sea miembro de la iglesia, decide que su vida no merece que se le mencione bien después de su muerte, ese es su problema. Si decide hacerse ese tipo de negocio, aprovecharse de la política, aprovecharse de la iglesia, aprovecharse del sector privado, allá él, pero que no espere que cuando caigan en desgracia vengan donde Mozart. Creo que tú me entrevistas, tú sabes que es una persecución política que hay conmigo, porque yo no es verdad que tengo todo cuarto, no señor. No cuenten con nosotros, estamos pasando mucho, hemos pasado, y ustedes, fundamentalmente ustedes están peor. Para que venga alguien después decir, mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, Mozart, ven, ayúdame, que ya están, tienen los rifles listos, el señor que lo fusilen entonces. Porque usted, no. Usted recorrió el camino. Y a quien le sirve el pantalón que se lo ponga, que no venga con ese cuento de que no cuenten con nosotros nadie. Así es. Creo yo que estoy hablando por ustedes. Así, Mozart habló bajito. No, es así. Mozart, dímelo otra vez. Estoy en Franchi. Ay, coño, sí. Es que eso me... Estoy anoche de Franchi. Sí, ese es un gran amigo, un gran deportista, un hombre bueno. Y morir así, 64 años la edad de nosotros. 64. Franchi
¿Qué uno puede decir? Es un muchacho que está con uno permanentemente hablando en los medios, va a mi oficina, alegre su proyecto. ¿Cuándo tuviste una confrontación de ideas o en la cancha con Franchi? Lo que tú puedes verlo es con profundidad en sus análisis deportivos, llamando la atención sobre el movimiento deportivo, vinculado a lo más sano de la juventud, trabajando hasta lo último. Si hay un cielo, ya él tiene que estar ahí. Le tiene que estar llevando los papeles de ingreso. Ahí sí se dio plenamente aquello de cuerpo, mente sana en cuerpo sano. Franchi, tú sabes lo que yo estaba hablando, ¿verdad? Es el perfil del dominicano que nosotros tenemos que promover, el de Franchi. Va, descanse, querido amigo. Vámonos a un cambio y vamos a retornar con Aristipo Vidal, vocero de la candidatura del secretario general del partido, Reinaldo Paredes, presidente del Senado. Y presidente del Senado de la República. Y amigo de nosotros también. Así es. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Cuando sucede algún acontecimiento en cualquier parte del mundo, nosotros te las presentamos en las noticias internacionales. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados pidió más ayuda humanitaria para los refugiados venezolanos que están escapando a los países vecinos, donde están colapsando los servicios sociales y generando tensión entre la población local. Grandi tuvo que suspender su visita a la localidad brasileña de Pacaraima debido a las protestas de los residentes, molestos con la llegada de más de 500 venezolanos al día. Tenemos que abordar los problemas en estas zonas, especialmente cuando hay muchos venezolanos en comparación con la población local y la presión es mayor. Tenemos que asegurarnos de que las tensiones no se conviertan en xenofobia o violencia contra los refugiados y los migrantes, o entre ellos y la población local. Esto sería muy malo. Brasil acoge actualmente a 180,000 refugiados venezolanos, según Naciones Unidas. La mayoría de los 4,3 millones que han huido de la crisis política y económica del país se encuentran en Colombia, Perú, Chile y Ecuador. A principios de este año, Naciones Unidas y las ONG solicitaron $770 millones en ayuda humanitaria, pero hasta ahora apenas se ha recaudado una cuarta parte. El incendio forestal que arrasa el norte de la isla española de Gran Canaria avanza sin control. Ya son más de 3.500 hectáreas las que se han quemado y 9.000 las personas que han sido desalojadas y que se encuentran realojadas en albergues. Los afectados proceden de 40 municipios diferentes. En el pueblo de Artenara, a 1.270 metros de altitud, el fuego ha bloqueado unas 80 personas que continúan refugiadas en el centro cultural por orden del operativo de extinción. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que en las labores de extinción trabajarán más de 400 personas que serán relevadas por otros 700 efectivos. Se pondrá en marcha un dispositivo aéreo sin precedentes en la isla, donde participarán 9 helicópteros, un air tractor, 4 hidroaviones y 2 helicópteros que realizarán labores de coordinación aérea. El incendio, que comenzó el sábado en el municipio de Valleseco, es el tercero en tan solo una semana y está provocando enormes daños medioambientales. Las llamas ya han entrado en el Parque Natural de Tamadaba, una reserva de la biosfera compuesta por grandes extensiones de pinares. Varios migrantes saltaron al mar desde el barco de rescate español Open Arms, anclado cerca de la isla de Lampedusa en un intento fallido de llegar a ese territorio de Italia, pero fueron interceptados y trasladados de nuevo a bordo de la nave. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.